Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 2 de junio de 2017, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de esta edición especial de todos los viernes, donde llevamos a cabo el debate político semanal. Para nosotros es un placer enorme estar con ustedes. Por supuesto, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Saludo cordialmente a nuestro panel del viernes. Doctor Kirio Waldo Salgado, qué placer enorme saludar. Que el Señor los bendiga. También Juan José Martel, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto estar acá de nuevo. Garriz Zafie, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenos días. Julio Valdivieso también, te doy la más cordial bienvenida. Buenos días, Ernesto. Este día en nuestro programa corresponde analizar y debatir el discurso que con motivo de sus 3 años de gestión pronunció el presidente Salvador Sánchez Serén el día de ayer. Cabe destacar y resaltar, y como es costumbre, este se da en un contexto donde se pone a prueba la capacidad de posicionar bien o mal las políticas impulsadas a lo largo de estos 3 años. Y sobre todo cuando se trata de tener en un entorno diferentes aristas y diferentes posiciones que, más allá de lo bueno que pueda verse, a lo mejor cuestionen solo lo malo. Pero bueno, eso es parte de la discusión, eso es parte de la democracia y allá serán las autoridades pertinentes que tomen a bien esas críticas. Otro tema que esperamos abordar es el relacionado con la reciente captura del director de centros penales, Rodil Hernández, quien precisamente el día de ayer salió con medidas sustitutiva, ¿verdad?, de la acusación que se le hace de supuestamente malversar fondos de las tiendas institucionales, así como también en aquel entonces director de centros penales, Nelson Rauda. Así es que, caso que nos recuerda también el tema de la polémica tregua entre pandillas, que por cierto ayer fue punto de, digamos, de ofrecimiento de declaraciones entre funcionarios, como por ejemplo el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, así como también la reacción misma del ministro de la Defensa, David Munguía Payés. Así es que eso es parte de lo que también vamos a tratar en esta hora y media de programa. 3 preguntas claves van a estar presentes, como siempre, para que usted también pueda interactuar con nosotros y de esa manera poderle dar la respuesta pertinente. ¿Qué aspectos positivos o negativos marcan el tercer año de gobierno? Esa es la primera pregunta. Segundo, ¿qué papel ha jugado la oposición política en este tercer año de gobierno? Recordemos que es importante hacer una valoración desde esa perspectiva para saber si ha sido consecuente o no a la hora de hacer una evaluación pertinente como la que corresponde el día de ayer. ¿Qué alcances tendrá en este caso la captura del director de centros penales? Tal vez aquí vamos a hacer un ajuste pertinente porque esa, digamos, resolución fue el día de ayer, pero en todo caso sería qué alcances tendrá este proceso de investigación, porque el proceso queda abierto, ¿verdad? Así es que de esa manera pues vamos a tener presente y en la discusión ese tema. Juan José, ¿cuál es la lectura que tú tienes al respecto? Bueno, esta ya es la tercera vez que participo en este programa en una evaluación de los informes anuales que da el presidente de la República. Y tengo la impresión que es como una película que se repite cada año. No solo con el FMLN, sino desde mucho antes. El informe presidencial, que debería de ser una visión de país, que debería de ser como todo informe algo integral, resulta que cuando uno lo oye no lo es. Un verdadero informe debería de contener lo bueno y lo malo que está pasando. Un verdadero informe debería de contener las fortalezas que tenemos, pero también nos debería de señalar las debilidades. Un verdadero informe nos debería de explicar las oportunidades, pero también nos debería de señalar las amenazas. ¿Existe eso en el informe
del presidente el día de ayer? ¿Ha existido eso en los informes presidenciales a lo largo de la historia del país? No. En realidad, nunca hemos tenido un verdadero informe presidencial. Lo que hemos tenido es un informe de logros del gobierno, no un informe de país. Lo que hemos tenido es un informe de las cosas buenas y positivas, que es necesario destacarlas, no digo que no se destaquen, pero el informe anual debería de ir más allá. Nos debería de plantear con mucho realismo cuál es la situación que está viviendo el país y nos debería de señalar también una perspectiva igualmente realista. Eso no existe, ni ha existido en el país. Y lamentablemente no hubo cambio, tenemos la misma continuidad de siempre. Ahora, ¿qué es lo que en realidad sucede? Lo que pasa también es que este informe está determinado por la realidad política. Porque también si un presidente se pasa de honesto y llega a contar las debilidades, y llega a contar las falencias, y llega a contar los problemas, obviamente hay una oposición irracional, hay una oposición poco propositiva o cero propositiva que simplemente está buscando atacar al gobierno y entonces lo que haría es darle armas a la misma oposición para atacar al presidente. Esa es la razón de fondo, la realidad política. Y esto es válido hoy, en 1917, en que tenemos una oposición irracional, una oposición no propositiva como lo era en el 94, en el 2004, en que eran partidos de otro signo del que ahora está en el gobierno y que asumía la misma actitud que asume ahora la oposición. Es decir, tenemos un problema de cultura política, tenemos un problema histórico de polarización política que incide en estos momentos que deberían ser determinantes para la vida del país. Por lo tanto, amigos, hemos tenido ayer un informe de logros. Es bueno. Yo no voy a entrar a discutir las cifras, si crecimos el tanto por ciento, si la inversión fue de tantos miles de millones, si tales y tales obras se hicieron o no. No, eso posiblemente ahí están las obras, posiblemente mal o bien hay un cálculo sobre el cual se sacaron las cifras. Creo que el fondo no es eso, el fondo es que lo que tenemos es eso, un informe bonito de buenos resultados. Y finalmente, la perspectiva. Decir que en este país, de que los salvadoreños estamos recuperando la esperanza, que los salvadoreños nos sentimos más seguros, que los salvadoreños estamos un poquito mejor, definitivamente no es cierto, señor presidente. Ok, vamos a ver, doctor Kiri Waldo Salgado, ¿comparte las opiniones de su antecesor? Si es que lo que pasa es que el presidente no puede dar un mensaje pesimista, él tiene que dar un mensaje optimista. Y a mí lo que me gustó del presidente, y siempre me ha gustado y he admirado, es que el presidente no es confrontativo. No dio lugar ni un momento a confrontarse con nadie. Tiene razón Juan José, es un informe de logros, pero ¿cuándo no ha sido un informe de logros desde los últimos 70 años? Cuando se va a la asamblea. Claro, es lo que decía. Y ese acto de ir a la asamblea es un acto meramente protocolario. ¿Por qué? Porque ya antes han venido analistas, ya antes han venido funcionarios de gobierno, ya antes la oposición ha criticado, ya antes el pueblo se ha formado un panorama de acuerdo al criterio de cada persona. Ahora hay que reconocer que ha habido logros, definitivamente hay que reconocer. Hay que reconocer que no todo es malo en el gobierno. Hay que reconocer que no todos los funcionarios son malos. Hay que reconocer que hay funcionarios buenos
Y yo siempre he puesto como ejemplo a la señora ministra de Salud, aunque algunos no van a estar de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque a pesar de las necesidades que tiene ese ministerio de más apoyo económico, ayer decía el presidente del Colegio Médico que tendría que ser el presupuesto de salud por lo menos un 14 o 15% del PIB. Y lejos de aumentarle el presupuesto al Ministerio de Salud, se lo rebajan. Le habían aprobado un presupuesto un poquito mayor y se lo rebajaron. Ha hecho un buen papel la ministra, ha hecho un buen papel el ministro de Agricultura, el ministro de la Seguridad Pública, el ministro de Turismo, y así podríamos enumerar por lo menos un 60% del gabinete que ha hecho un buen papel, en donde el ministro de Educación incluso, en donde el país va avanzando. Lo que sucede, y aquí es el gran problema que tiene el gobierno, que tiene funcionarios malos, que tiene funcionarios fachendosos, que tiene funcionarios altivos y soberbios, que tiene funcionarios que no se caracterizan por la probidad en los actos de gobierno y que hay corrupción en algunos funcionarios, y ya lo he dicho, y en algunos miembros del partido del FMLN. Por supuesto, eso no lo iba a decir el presidente de la República, pero esa es la realidad. Ahora, la otra realidad es que a pesar de que el presidente se hubiera desgarrado, se hubiera vestido de ceniza, se hubiera puesto de duelo por todas las desgracias y falencias del país, la verdad es que no hubiera resuelto nada. Él tenía que dar un mensaje de esperanza, de optimismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos esperando los salvadoreños. Porque la realidad fuera del gobierno es otra. Aquí la realidad es que hay mucha gente que no está comiendo. Hay mucha gente que está sufriendo los embates de la delincuencia a pesar de los grandes esfuerzos de la policía y del Ministerio de la Seguridad Pública. Y el presidente se vio obligado a decir, este es el año en que vamos a luchar contra las extorsiones. Porque los índices de muertos, de violencia mortal, están bajando. Entonces, pero afuera, por diferentes motivos, la percepción es negativa. Pero acuérdense también que el presidente y el gobierno tienen que luchar contra una oposición salvaje, contra medios de comunicación de la derecha que se dedican a desgastar todos los días al gobierno, contra analistas como nosotros que muchas veces hemos criticado las acciones del gobierno. Y sin embargo, el presidente Sánchez Serén se ha mantenido educado, se ha mantenido ecuánime y ha tratado de buscar el acercamiento con los distintos actores políticos del país. Hay que reconocer también que la empresa privada no le ha dado el respaldo al gobierno y que esa cantidad de gente que la empresa privada dice que han perdido su trabajo es porque los mismos empresarios han echado trabajadores. Ahí está un negocio de comida rápida que ya va a cerrar varias tiendas y que va a despedir más trabajadores. ¿Por qué? Porque como ya vienen las elecciones, lo que quieren es desgastar más al gobierno y al partido de gobierno y ocupan el expediente de desacreditar, de desinformar para desplazar al gobierno. Creo, finalmente, que le faltó al presidente darle las órdenes pertinentes a su secretario de Transparencia para que pueda investigar a todos los funcionarios que están en entredicho por causa de la corrupción en su gobierno.
Si él lo hubiera hecho o si él lo hace, creo que va a terminar muy bien. Ok, vamos a ver, Julio Valdivieso y también Garrido, ¿qué piensan de los argumentos planteados por sus compañeros de mesa? Bueno, en primer lugar, yo creo que aquí no se trata si el informe era pesimista o era optimista. Se trata de ver la realidad en que está viviendo el país. Yo creo que por un momento yo no sabía si estaba en Alicia, ¿verdad? Porque esto parecía que habían dos mundos. Yo creo que eso fue el error, señor presidente. Te referís a Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Exactamente. Lo que pasa es que hay una realidad que no se puede esconder y es la que al final termina imponiéndose. Yo también no puedo negar de que han habido logros, sobre todo en el tema social, algunos avances en el tema de seguridad, pero al final la percepción que tiene la ciudadanía, que es el filtro número uno, es que no le aprobó el gobierno. Es más, creo que el informe puede enfocarse desde mi criterio desde tres ópticas. Desde el punto de vista de la oposición, estamos claros que jamás le van a dar, dijéramos, una nota de aprobación, ni ni ustedes cuando eran oposición. El enfoque, dijéramos, político, cuando se analizan los diferentes rubros en los cuales se ha presentado, dijéramos, algún avance. Y por último, el de la realidad o el de la población. ¿Qué es lo que resiente la población al final de todo este ejercicio? Bueno, resiente el tema de la salud. De todos es conocido la falta de servicios básicos como las medicinas, las operaciones, etcétera. Todo lo que eso se da, por más situación que se quiera decir, quien vive en carne propia es el pueblo salvadoreño. Y es el que al final tiene la balanza que se le va a pasar el día de las elecciones. O lo premia con el voto o lo castiga con el voto. De tal manera que cualquiera que pueda ser nuestra posición, al final quien termina mandando es la población de este país. Pero a mí se me hubiera gustado más que un informe de labores, que es básicamente lo que se llegó a decir, que yo lo equiparo como cuando las empresas hacen sus juntas generales de accionistas. Implica todo un recorrer, toda una actividad en el cual se le da rendimiento a la ciudadanía. Lo que pasa que ese acto es puramente de trámite protocolario, nada más. No lleva ningún otro interés. Pero algo que sí creo que debería resaltarle, ¿qué va a hacer por los próximos 2 años, presidente? ¿Qué le va a presentar al país en los próximos 2 años? Para efectos legales y formales, para mí este gobierno terminó. Ya terminó. No puede hacer absolutamente nada, porque no tiene la correlación de fuerza, sobre todo en un año electoral que ya no para hasta el cambio de presidencia en la República. No tiene la correlación de fuerza, mucho menos va a tener la mayoría calificada. De lo contrario, sus decisiones no están. Pero hay algo que sí yo quisiera resaltar, tanto al gobierno como a la oposición. Y sobre todo, cuando digo oposición, encajo a toda la derecha. Este país no puede seguir en este clima de confrontación. Tiene que haber un acuerdo político donde se tenga que tomar el tema fiscal necesariamente. Y la oposición, si tiene pretensiones del 2019 de recuperar el Ejecutivo, específicamente Arena, tiene que ser sumamente inteligente político. ¿Para qué? Para que encuentre un país no más devastado de donde está. No van a hacer falta 5 años para salir adelante. Tiene que haber una intencionalidad en querer poner reglas del juego nuevas. Y quiero terminar con esto. Creo que un buen mensaje que sería para ambas fuerzas es sentarse. No se puede seguir criticando a la empresa privada de este país. No se puede seguir cerrando empleos que ya pasó a ser la causa número 1 del problema en este país. Los únicos que generan empleo son los empresarios, pero hay algo determinante. El rol del gobierno es generar las condiciones precisas para que se puedan desarrollar. La economía no se reactiva por decreto. La economía no va a salir adelante si no hay un acuerdo
donde se les garantice seguridad jurídica, donde se les garantice que no se cambian reglas del juego. Eso, señor presidente, usted lo dijo en su primer día del discurso. Dijo que no se iba a cansar en buscar el diálogo, y eso hay que reconocerlo. Esa ecuanimidad con la que ha tenido, esa paciencia con la que ha tenido, no merezca, siga adelante, trate de llevar a cabo el acuerdo político para los próximos 2 años. A propósito, en ese marco, ahí me da el número, sí, a propósito, en ese mismo marco del discurso, el presidente llamó a un segundo discurso, a un segundo acuerdo fiscal. Siempre hacen llamados al diálogo al final de los discursos. Me voy a la pausa, regreso contigo y luego abrimos el debate este día, sobre todo cuando tenemos aspectos elementales en la mesa. Vamos a la pausa. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fedecrédito. Vámonos entonces ahora hasta esta importante zona que está siendo desde luego modificada. Ranchón Navarra, donde se espera la construcción de ese paso a desnivel con ese redondel y que va a permitir obviamente una fluidez vehicular, sobre todo para aquellos que transitan a diario por esa zona. Importante la imagen que nos está haciendo nuestro Megadrones. Vea usted allá en el sector de la calle que va a la cima. Prácticamente tenemos una carga de conexión hacia lo que sería la autopista Comalapa, y por supuesto también ahí tenemos una agilidad de tráfico en este sector. Sin embargo, allá no lo hay. Pero ese es parte del gran reto que tienen las autoridades para poder hacer las modificaciones. Ahí venimos de San Salvador hacia lo que sería este importante sector de conexión que tenemos en este sector conocido como Ranchón Navarra. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fedecrédito. Bueno, la sociedad ha recaído económicamente, y con respecto a la violencia, pues vamos en aumento, no vamos mejorando. Debería de trabajar más en los jóvenes, o sea, no nos dan mucha prioridad. Queda mucho pendiente, es la realidad. Sé que habemos contra, sé que habemos pro. Los pasos de nivel, ha puesto agua en algunas colonias, en algunas comunidades. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bien, gracias por estar con nosotros. Antes de continuar con nuestro debate de este día, recuerde que en Pollo Campestre cumplimos 30 años disfrutando el sabor y el orgullo de ser salvadoreños. Pollo Campestre, como a ti te gusta. Garrido, a ver, ¿compartes todas las argumentaciones que han hecho tus antecesores? No, mira, si es que nos estamos enfrascando en algo bien ilógico. En primer lugar, se le está dando relevancia a un discurso de trámite, como decía Juan José, un discurso enunciativo de logros. ¿Qué tiene de importancia el discurso si el señor presidente no tiene mando en este país? Aquí quien está mandando es otro colectivo, son otras personas. Pero el presidente simplemente llegó a darle cumplimiento a la Constitución, a leer lo que le dijeron que tiene que leer, muy mal, por cierto, porque dotes de orador no tiene nuestro presidente, pero bueno, eso es lo de menos. Ahora, yo no sé por qué se le está dando tanta relevancia si lo más interesante del discurso fue lo que dijo el fiscal y lo que dijo el ministro de la Defensa. Eso fue lo más notorio, aparte de las otras payasadas del diputado que llegó armado y tal. Pero en sí el contenido como país es absolutamente irrelevante. Ahora, si me preguntás qué opino del discurso, yo te voy a decir una cosa, es absolutamente incoherente con
lo que dijo el 1 de mayo en la plaza pública, porque aquí tenemos dos discursos del presidente, dos discursos del gobierno. El que se le da a las calles, a las masas que no piensan, que son seguidores y que los llevan en buses y que les dan tortilla con queso, como fue ayer, y el discurso que se le da a la gente de la Asamblea Legislativa, a los medios, a la población salvadoreña que sí es pensante. Entonces tenemos una soberana incoherencia. Después de que se dio el discurso oficial en el seno legislativo, en el pleno legislativo, el presidente fue a la tribuna popular. Ahí sí ya arremetió contra la Sala de lo Constitucional, ahí sí ya arremetió contra la Fiscalía General de la República. En el Pleno Legislativo sí, está bien, no tuvo un discurso confrontativo, pero el objetivo de él es atacar para que oigan las bases duras, el voto duro del partido. Entonces hay una gran incoherencia en los discursos de la plaza pública y una incoherencia con los discursos que se le dan ante la oficialidad, ante el status quo. Entonces, yo sí creo que no vale la pena entrarle al contenido, que por cierto, hay algunas cifras que no me pegan. Por ejemplo, no me parece que en un solo año hayan gastado 7.000 millones de dólares en el tema social. Obviamente está hablando del gobierno anterior y de los 3 años. Entonces, 3 años. Ahí hay una incoherencia. Está hablando de la reducción del 53% en los homicidios y del 49% en las extorsiones. ¿Contra qué los está comparando? Los está comparando contra el 2013, que esto iba en aumento, o contra qué los está comparando. Entonces, uno no puede decir que es verdad o que es mentira si no tiene las cifras al discurso que le hicieron al presidente. Entonces, sí hay elementos favorables, repito, no fue confrontativo adentro de la Asamblea, pero en la plaza pública sí volvió a arremeter contra la Sala de lo Constitucional, sí volvió a arremeter contra la Fiscalía. Nos vamos ya al discurso de los diputados pro gobierno y encontramos que sí están en contra de la institucionalidad. Para mí estos 3 años se han caracterizado con el discurso de la plaza pública de atacar a los Estados Unidos, de atacar la institucionalidad a través de la Sala de lo Constitucional y ahora últimamente a la Fiscalía. Los comentarios que hace en contra de la corrupción, como bien decía Quirio, son absolutamente generales, pero no tomó ni dijo qué va a hacer ni qué va a continuar haciendo. El tema de la corrupción viene galopante ahora en estos días y como ahora decía Julio, ya no tiene más crédito para continuar adelante. Si ahorita ya estamos en año político, todo lo que está haciendo la Fiscalía y la Sala lo están criticando de político. Entonces, para mí yo lo resumiría en incoherente. Incoherente el discurso en cuanto a lo que dicen en la plaza pública y especialmente si lo comparamos con el discurso que dieron el 1 de mayo. Bueno, esa es una pregunta muy interesante aquí. Que lo intente el órgano ejecutivo, fundamentado o no, pero ¿cuál es el rol que debe de jugar entonces la oposición como contrapeso a ese tipo de situaciones? Porque definitivamente la oposición tiene que ser firme, tiene que ser propositiva. No solo puede oponerse, por ejemplo, cuando se estaban discutiendo los, dijéramos, préstamos. Yo me recuerdo que en diciembre se aprobaron 500 millones de dólares y ahí tuvo en cuenta la oposición. Yo me recuerdo que también se han perdido aquí préstamos para caminos rurales. Creo que no puede ser obcecado. Creo que el presidente, y lo vuelvo a reafirmar, este 3er año fue su último año formalmente hablando. No van a haber más propuestas ni más desarrollo. ¿Por qué razón? Todo lo que viene de aquí para adelante, aún para sus aliados naturales, va a estar pensando en función electoral. ¿Cuál es el rédito político que yo voy a sacar si apoyo esta medida o no apoyo esta medida? El tema de la gobernabilidad de los 43 votos, creo que se le puso cuesta arriba al presidente. Solo le recuerdo de que incluso para aprobarle el viaje al presidente por un año,
hubo un impasse en un momento determinado porque no se alcanzaban los 43 y tuvo que llamarse de emergencia a una persona. Entonces, eso está, o denota, mejor dicho, que la situación de acuerdos políticos en la Asamblea va cuesta arriba. Ya no digamos para los 56 votos que merece una Puebla. Fíjate que hay una diferencia siempre entre la realidad y cómo nosotros percibimos la realidad. Un hecho yo lo puedo percibir como bueno y otro como malo. Pero en política lo que determina es cómo se percibe la realidad. Eso es lo que determina en política. El problema del país es que el gobierno no ha sido capaz de estructurar una política, un diseño estratégico que le permita generar comunicación efectiva con la ciudadanía para acercar la percepción ciudadana a la realidad. Entonces la gente termina viendo la realidad a través de lo que siempre la vemos en forma tradicional, que son los medios de comunicación. ¿Cuál es el resultado de eso? Tenemos un gobierno reprobado. Ese es el punto. Tenemos un gobierno reprobado no porque haga cosas, sino porque le falta diseño. ¿De qué sirvió, señor presidente, que usted haya hecho un buen hospital en La Unión, moderno, con todo, si su señora ministra de Salud, por un problema de planificación, por una incapacidad a la hora de planificar, dejó sin medicinas en los hospitales y el Hospital Rosales? No, yo comparto, la señora tiene muchas fortalezas, pero tuvo una falencia en el tema de la planificación. Pero que es la que no sala de lo constitucional, fíjate, que no sé qué, no, es que si yo sé que tengo que hacer licitación para comprar medicinas, yo le digo, mire, ¿y hasta para cuánto tiempo tiene aspirinas? ¿Para cuánto tiempo tiene antidiarreico? Mire, tengo para 6 meses. No puedo estar esperando 5 meses, esperar 5 meses para empezar una licitación. Claro, le empiezo la responsabilidad ya del le jefe. empiezo. Son 30 millones los que estaba esperando para resolver esos problemas, hombre. Pero el punto es el siguiente. Y no se los hace dan. cosas buenas el gobierno, pero ¿qué es lo que destacaron los medios tradicionales? La falta de medicina. El hospital que inauguraron, ni cuenta se dio la gente. Ahí hay un problema de diseño estratégico. No, de comunicación. Y el gobierno, y el gobierno está recibiendo, además, una cucharada de su propia medicina. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque el problema que tiene fundamentalmente, que está en el campo fiscal, el problema de este país no está en el campo económico en sí mismo, en la medida en que aunque sea vamos creciendo de manera mínima. El problema lo tiene en el campo fiscal, en el que tiene un desorden en un país dolarizado, y ahí es donde tiene su mensaje. Ni siquiera el presidente se refirió al default, al incumplimiento fiscal que hubo. Es que las cosas malas no se dicen en los informes, que eso es lo que hemos señalado. Pero es decir, yo te puedo entender que en política la percepción se vuelva realidad, que los medios de comunicación pueden inducir, pero lo que no podés cambiar es la realidad. Anda a preguntarle al que vende pan si no paga más renta, anda a preguntarle a los que andan en bus si no hay inseguridad. Yo te puedo aquí pintar el país que vos me querrás, pero preguntarle al que lo sufre, al que está ahí abajo, ¿ha mejorado su condición de vida? ¿Estamos mejor en seguridad? Ahora, mira, la realidad va a terminar imponiéndose en este país. Mira, Julio, pero las cosas, yo creo que si el gobierno es inteligente, tiene que cambiarlas. ¿Por qué? Porque no ha habido publicidad, no ha habido propaganda del gobierno de las obras que hace. Tenemos un secretario de Comunicaciones que mete la pata a cada momento, pero que no ha establecido una estrategia comunicacional del gobierno que neutralice los ataques mediáticos
de los enemigos del gobierno. Pero si no hay fondos, si el problema es fiscal, bueno, de hecho creo que no han tenido hasta ahora sacado mira, Sí, pero pero una estrategia de comunicaciones no necesariamente es cara. Aquí hay políticos exitosos, figuras exitosas que tienen un altísimo nivel de popularidad y no están gastando miles ni millones en publicidad. Tienen estrategia de medios. Es decir, no es un problema solo de dinero, es un problema de diseño. Pero esa percepción se genera en desconfianza. Aquí hay mucha desconfianza del gobierno. ¿Por qué? Porque como vos decías, le están dando la misma medicina. Sindicatos y calles, las calles se están volcando contra el gobierno. Están criticando fuertemente al gobierno. Ayer, en el discurso de toma de posesión, hubo cierres de calles importantes, hubo marchas de sindicatos importantes en contra del gobierno. ¿Pero y por eso qué, le están dando por el descontento y por la mala percepción. Pero no sé, es por su realidad, hombre. Es que nosotros construimos sobre la base de lo que yo interpreto. Pero la realidad mía es totalmente distinta a la realidad del que vive ese problema. Eso es correcto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, ¿de qué sirvió el discurso? Para nada. Yo no he dicho que este gobierno no haya logrado ese no es el punto. El punto es cómo lo percibe la ciudadanía. Si es en realidad en la medida en que debe de darse. Pero hay medidas que en realidad no tienen sentido. Fíjate que, por ejemplo... No tienen sentido, falta de visión. Fíjate que, por ejemplo, el país se acaba de inaugurar una planta fotovoltaica. Grandísima, que nos va a traer enormes ventajas en el futuro. Es la energía limpia, energía barata. Nos privada, va a permitir, por supuesto, empresa privada. Y eso es parte de los 1.300 millones de dólares en inversión que dice el gobierno. Va a generar empleo. Además de eso, esa planta fotovoltaica es limpia, no genera contaminación, nos va a abaratar la energía más adelante porque vamos a dejar de depender, de los... Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde está el efecto positivo de eso en una estrategia comunicacional del gobierno? No la hay. Solo te voy a decir. El acuerdo del café, solo para ponerte eso otro, es muy bueno, que va a beneficiar, es positivo. Hasta julio va a salir beneficiado. ¿Cómo es posible que el gobierno se esté enfrentando con los empresarios? Dicen, pero hay un sector, el cafetalero, que ha estado golpeado, que ahora pareciera ser que hay una estrategia concreta de desarrollo. Es decir, esas cosas, ¿por qué no se dicen? Porque no hay estrategia comunicacional, hombre. Espérame, vos me estás diciendo esto. Yo le pregunto aquí al televidente, ¿cuánto le subió la luz a usted? ¿Cuánto le subió el agua en este país? ¿De qué sirvió que aquí se estuviese matando por un salario mínimo y nadie ha dicho, a mí hasta el aumento del agua es más alto ya que el del salario? El aumento del agua, y aquí la señora diputada de Arena que dijo que iba a pasar hasta este día, no he visto la legalidad ahí en la Asamblea Legislativa del fundamento de la tarifa. Entonces, mire, discúlpenme, creo que la realidad termina imponiéndose por más que vos me digas, mire. Entonces el discurso era irrelevante. Porque yo no estoy hablando del discurso, estoy hablando de los efectos de este discurso. No, eso no tiene mayor sentido. Eso es trámite. Ojalá esa planta que nadie discute, que son más de 150 millones de dólares, ojalá eso fuera traducido a que el usuario en su tarifa, que es al final lo que le interesa a la población. A la población no le interesan los mecanismos internos, pero revise usted su recibo, revíselo pues, si lo que estamos planteando, y eso, presidente, hace más daño que cualquiera de las medidas que usted quiera imponer. ¿Por qué? Porque golpea la base más grande. Y es revíselo, es que lo que pasa revise que tienen, eso, presidente, mira, y va a tener mucho éxito en el futuro. Están sobándole el lomo a funcionarios malos como este señor presidente de la ANDA, que lo que hace es hacer que el gobierno caiga mal. ¿Por qué? Porque ha subido las tarifas exorbitantemente. Es salvaje. Entonces, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si no entra ahí la sección, la Secretaría de Transparencia, entonces no se va a poder hacer nada. Pero pareciera ser que la Secretaría de Transparencia es algo que el gobierno no quiere referirse a ella porque sencillamente si actuara don Marco Rodríguez
aquí muchos funcionarios ya no estuvieran en sus cargos. Ok, vamos a la pausa. Cuando regresemos, continuamos pero... con el debate, continuamos con este debate. Hay que recordar que hubo ayer dos tipos de discurso, como bien lo apuntaba Garrido. El protocolario, el que constitucionalmente le compete darlo, es competencia darlo al país, y también el otro discurso que generó en la plaza pública con militantes del partido. Con empleados públicos que obligaron a ir. Sí, a lo mejor serán simpatizantes también, no lo sé, pero igual. Vamos a la pausa y regresamos desde luego con ese debate. Recuerde también, aprovecho de invitarlos a ustedes para que me acompañen mañana a las 7 de la mañana, mañana sábado. Sintonice en directo con Ernesto López Radio, Astrid Ábalos y este servidor. Vamos a conversar sobre el tema de la seguridad pública y especialmente con el énfasis preventivo. Estará con nosotros el viceministro de Prevención Social, Luis Roberto Flores. No se lo pierda mañana en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Bueno, en el área de seguridad, me imagino yo, que tiene pendiente. Poco, pero está trabajando. Principalmente en la delincuencia, es en lo que más se debe de enfocar, que es lo que más está afectando. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde el reprise, 8 de la noche por Canal 19. Saludos muy cordiales a usted que nos sintoniza fuera de nuestras fronteras a través de nuestra cuenta en Facebook Live. Así es que gracias por estar con nosotros ahí en Diálogo con Ernesto López y por supuesto también la cuenta de Ernesto López Radio. Ahí están disponibles para que usted nos sintonice. A ver, algo muy grave, no, espérame, ¿sí? Algo muy grave en la logística fue haber cerrado esa diagonal porque Medicina Legal no pudo ni recibir, ni entregar, ni ir a reconocer cadáveres. Ni entregarlos a las familiares, ¿entiendes? O sea, no pudo trabajar porque esa calle estaba cerrada. Pues si todos la cierran, hombre. No, la diagonal no. No, hombre, Arena la cerraba hasta cada rato, señor, hombre. No. Medicina Legal no pudo funcionar un día. Es que mira, quítate la parte ideológica de vos. Vos tenés una parte ideológica. Vos estás de sobalevas de esta gente. Perdóname. Eso es bien obvio. Vos nunca has sido así, vos siempre has sido crítico. Perdóname. Y ahora no estás siendo objetivo. Esa palabra que me has dicho es una palabra ofensiva y dura. Bueno, y yo no soy sobalevas de nadie. La retiro, con las pero vos sos arenero. Y como arenero estás defendiendo la posición. A ver, de Arena. veámonos, ubiquémonos un poco en el análisis que estabas haciendo. Es que mira, eso de medicina legal es grave. No se puede estar jugando con el dolor de la gente. Ya sacaron el candidatos presidenciales. No se puede estar hablando jugando con el dolor de la gente. Ahora, hay otras cosas graves también, como por ejemplo que hayan llegado militares al tema, al discurso de la plaza. Sí. Entonces, hay mensajes ahí pero yo ahí sí te voy a decir una cosa. Es cierto, cualquiera que vea al Estado Mayor con eso, pero no pierdan de vista que el presidente es el comandante general de la Fuerza Armada. Y si te da una orden al ministro, ¿qué esperas que un ministro le diga? No, fíjate, presidente, disculpe, no vamos a ir. Los militares, se deben de entender, son verticales. Y el presidente es el comandante general de la Fuerza Armada. Entonces, me imagino. Pero eso es invitó a su gabinete. ¿Qué le iba a decir? Pero eso es en el seno del discurso oficial. Ahora, que eso no en el discurso del plazo. Que eso no sea lo correcto para ese otro pero bate a la realidad. Doctor Salgado, a ver. Ahora, yo lo que creo es que aquí se está iniciando ya una campaña política que va a ser muy confrontativa. Violenta. Muy confrontativa. Una campaña política en donde se están preparando todos los elementos, tanto de la izquierda como de la derecha,
para ganar el mayor número de diputados. Pero fíjense qué curioso, ya los candidatos que Arena va a proponer para las elecciones presidenciales ya andan haciendo campaña, ya se andan moviendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el presidente de la República en estos 2 años lo que va a hacer es trabajar en las bases del pueblo para captar el mayor número de votos. De aquí para adelante esperemos obras para la gente más pobre. Y quiero recalcar algo. El país ha tenido éxito en los programas sociales que ha implementado el gobierno. Es fácil para cualquier gobierno hacer desaparecer los programas sociales y no tiene ningún problema fiscal. Pero si eso lo hiciera Arena cuando llegara al poder, este país va a levantarse y va a haber más violencia. Me atrevería a decir, doctor, que esto es parte del juego político al que hemos estado acostumbrados históricamente. Sí, pero tú lo mencionabas. Mira, si Arena hubiese estado gobernante, la misma situación crítica de su discurso estuviera recibiendo. ¿Y quién paga a lo mejor esto? Con buenas obras. ¿Y quién está pagando la factura? El país. Los 22 impuestos. Hay un costo político. Yo no quisiera terminar. Debemos de estar acostumbrados a saber que ese es el juego de las palabras en un mira, no quisiera terminar, porque Garret tiró una cuestión que hay que dimensionarla, el tema de la presencia de la Fuerza Armada. Pero no solo fue la Fuerza Armada, hay que ponerlo también, estuvo la Policía Nacional Civil, y ambos, señor Ministro de Seguridad y señor Ministro de la Defensa, más la Fuerza Armada, ustedes son los garantes de la democracia de este país. No se puedo entender. Una invitación, pero manténganse institucionales, ambos. Lean sus leyes de creación. No pueden ser ustedes al servicio de un partido y mucho menos un gobierno. Ustedes son institucionales, pero lo más importante, sobre sus hombros va a pesar el rumbo que le quieran dar a cada una de esas instituciones. Por eso yo lo decía, que lo más que el discurso de logros del presidente adentro de la Asamblea fue lo que dijo el fiscal general y lo que dijo el ministro de la Defensa Nacional con relación a la tregua y otras cosas. No, y a los sobresueldos. A los sobresueldos. Las ansiadas declaraciones del fiscal y del ministro de la Defensa. Para mí eso es interesantísimo porque los dos establecen una pauta de por dónde van. Para mí el fiscal general está actuando muy inteligentemente, copando, cerrándole el espacio al cerco a la inminente acusación contra el actual ministro de la Defensa y el expresidente. Por cierto, ahí están las declaraciones, te las voy a presentar para que un poco reforzar tu planteamiento. Oigamos lo que digo, veamos. ¿Sí? Ya la teníamos lista. A mí como se me llenan los bolsillos de envidia cada vez que oigo hablar de sobresueldos. ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Ya vamos a hablar de eso. No se oye. Está mencionado ahí y por supuesto que estuvo. Pero pongámoslo desde el principio. El expresidente de la República está mencionado ahí y por supuesto que estuvo, no se puede ocultar que estuvo atrás de la tregua. El ministro Munguía Payés también estuvo ahí y otros funcionarios. Hemos tratado de llegar hasta ahí, incluso con algunas de las personas que están procesadas ahorita, dándoles la oportunidad como criteriados y no han querido hablar. Si hubiese sido delito en ese momento, la tregua como tal, ese contexto, las personas que acabo de mencionar estuvieran procesadas. La tregua como tal, por lo tanto, fue una cochinada institucional. No debieron haber hecho eso. Hubieron zonas que incluso la policía en su momento no actuó. Interesante. Es grave, es grave. Es decir, o sea, eso refuerza tu planteamiento. Aquí ya se estableció una pauta. Sí, pero una cosa es lo que vos presumás y das y otra cosa es lo que podés probar. Obvio. ¿Tú crees que si tuvieran ya todos los elementos de juicio ya estuviera adelante? Bueno, dijo que estaba buscando criteriar a alguien para llegar a... Pero yo creo que las intenciones del fiscal son buenísimas, son buenas, yo lo felicito.
El problema del fiscal es que no tiene la estructura y ni los recursos para poder hacer investigaciones a fondo. Entonces se le va quedando en un discurso que se vuelve vacío. Entonces dice la gente, hay un momento en que el fiscal aparece, dice cosas, pero después no es capaz de probarle en los tribunales. Además de eso, yo diría, un fiscal tiene que permanecer siempre con la mente fría. Tiene que cuidar mucho su discurso, tiene que cuidar mucho el lenguaje jurídico, porque es una persona que representa la institucionalidad. Yo ayer, como no soy abogado, estuve buscando en el Código Penal y no encontré la figura delictiva que se llama cochinada institucional, por ejemplo. No existe. Hay cosas, hay valoraciones, señor fiscal, que usted debe de tener mucho cuidado al momento de hacerlos. ¿Por qué? Porque no es posible que después esto no lleve a nada. Si usted considera que las personas que ha señalado en público que son culpables, pruébelo, porque ¿cuál es el problema? Con sus declaraciones genera condenas mediáticas anticipadas, y eso es lo que nos debemos de evitar cuando queremos desarrollar la institucionalidad jurídica, porque cuando es la gente, cuando es a través de un medio de comunicación que están obviamente repitiéndolo o reproduciendo lo que usted dice, se hace ese tipo de condenas, usted no tiene que generar condenas mediáticas, usted tiene que lograr condenas judiciales. Pero mira, eso es lo importante. Pero mira, José, al contrario de lo que estás diciendo, si el fiscal general y la sala de lo constitucional están siendo atacados por este gobierno, hombre, para mí lo lógico es que es simplemente porque están haciendo bien su trabajo. Es decir, si el trabajo que está haciendo la fiscalía y la sala no le gusta a alguien, hombre, pero es el problema que no le gusta. Pues el problema no es que te guste o que no te guste, el problema es que son espectáculos mediáticos, pero hay muy poca investigación. El espectáculo mediático lo hacen los medios. Que el fiscal ataque, acuse, esa es otra cosa. Que la sala dé resoluciones, allá es el impacto mediático que eso va a tener. Ahora, mira, si el fiscal dice que la tregua fue una cochinada institucional, él sabe por qué lo está diciendo, porque él tiene la información, nosotros no la tenemos. Hay que ver que lo pruebe, ¿verdad? Tiene que probar en los es que mira, lo ha dicho claro. La reforma para que una tregua o un pacto entre delincuentes con el gobierno se consume, aprobó la Asamblea después de que habían sucedido los hechos. ¿Qué quiere decir? Que si solo se les va a acusar al ministro y al expresidente Funes de haber promovido la tregua, eso no es delito en este momento. ¿Por qué? No. Porque el delito nació posteriormente. Ahora, ellos están procesando a Mijango y a los demás, los están procesando por otros delitos y no por la tregua. ¿De acuerdo? Sí, es que... pero lo que acaba de decir el fiscal es que la tregua fue una cochinada institucional. Es decir, entonces porque están juzgando a la gente, entonces entendamos lo que dice, entendamos lo que dice Quirio. La tregua no existe como figura jurídica delictiva. La tregua no es delito como tal, como no eran los amaños futbolísticos. No existía esa figura. Ahora, al amparo de esa decisión institucional de hacer una tregua, se cometieron una serie de delitos que son por los cuales es que de eso estamos claros. No, pero aclaremos, cuando el fiscal dice cochinada institucional se refiere a la tregua, que no es un delito propiamente tal, no está tipificado. Yo sí creo, Garrid, y esto es decir, los funcionarios están siendo sujetos a críticas o halagos en un momento determinado. Pero en el caso de la Sala de lo Constitucional o de los magistrados que ejercen jurisdicción fiscal, creo de que su labor no es esa. La labor de ellos es probar, juzgar. Los casos no se ganan en los medios de comunicación. Los casos se ganan en los tribunales. Los casos se ganan en estrado. No lo que yo quiera, es lo que yo pueda probar, que es diferente.
Entonces la óptica es eminentemente política, mediática, y la óptica eminentemente jurídica. En la parte mediática yo no comparto que una persona que ejerce jurisdicción fije una posición anticipada porque ejerce jurisdicción. En la parte jurídica, pues serán allá los tribunales, será la prueba la que determine. Pero es que no estamos frente a eso. Okay, pero Julio, la Fiscalía no ejerce jurisdicción. Entiendo que no, entiendo que tiene una representación legal y es parte en los procesos jurisdiccionales. Estaba hablando de los magistrados que sí ejercen jurisdicción. El fiscal no es acusador, el fiscal es garante de la legalidad de este país. El fiscal es acusador. Bueno, tiene las dos funciones, hombre. Tiene las dos funciones, pero la polarización ya se está demostrando. Esa fue tu mentalidad como fiscal. Veintitantas funciones tiene el fiscal, ser acusador, representante. Julio lo que quiere decir que si esa palabra es una cochinada institucional, lo hubiera dicho un juez o un magistrado de la Sala de lo Constitucional, está adelantando. Ahí está adelantando criterios. Y es que la buena fe y la buena voluntad del fiscal no está en duda. Si el hombre quiere caminar, tiene pocos recursos, tiene poco personal humano capacitado y tiene poco dinero. Y por eso debe de cuidar mucho su manejo público. Pero no creas que es fácil. Imagínate la presión que este hombre debe de tener atacado de un lado y de los medios. Y solo de ese lado. Habría que ver. Aquí hay presiones de presiones. Yo no estoy justificando, estoy diciendo que es un ser humano. Tiene presiones de uno y de otro. Como todo funcionario público. Un funcionario público tiene que aprender a enfrentar la presión. No estoy justificando lo que estoy diciendo. Es que estás hablando de las presiones. La forma de cómo hacerlo. Bueno, vamos a la pausa, continuamos con esto. Quieras o no, aunque por más que se quiera desvincular el tema, el caso de Rodil, su captura y ahora bien por él, porque creo que ha sido un buen funcionario, bien por él, que el proceso va a continuar, pero ya él en libertad, me parece que tiene que ver mucho con la tregua también. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a debatir de este punto cuando regresemos. Sí, cuando regresemos, continuamos con esto, no me cambie, regresamos, gracias a usted por estar participando a través de nuestra cuenta en Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y estar participando. Recuerde, también el reprise a las 8 de la noche. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias por estar con nosotros. Si usted se diera cuenta el debate que se tiene fuera de cámara, de verdad se quedaría todavía más corto. Hablando de una corbata, fíjate. Terminamos la diferencia que hace una corbata. Lo que sí quería ponerle en el ingrediente, que sí me llamó poderosamente la atención, es que no vi que el señor presidente de la República anunciara cambios en su gabinete. Creo, presidente, que tiene que hacer un análisis profundo del rendimiento. Usted ha hecho cosas muy buenas, no las opaque, haga una evaluación de todo su gabinete. Está a tiempo de cambiar algunos de los rumbos. Ya dijo que no va a cambiar nada, Julio, lo dijo en la plaza pública, no lo dijo en el seno legislativo, lo dijo en la tarima. Mira, Julio, ¿sabes lo que pasa? Que el presidente, yo creo que es un hombre muy bueno, buena gente, y él está sometido a presiones del Partido Comunista y de un ala radical de la CFPL y de un ala moderada de la CFPL. Entonces, cuando él dice no voy a hacer cambios, es porque dentro del gabinete el presidente de la República tiene cuotas del Partido Comunista, como el señor viceministro de Transporte, y el Partido Comunista es el que maneja los grandes negocios del FMLN. Ahora, va a tener que hacer cambios. Y maneja, entre esos grandes negocios, el Citrans. Entonces, la garantía del Citrans
es el viceministro de Transporte. Pero mira, y así te podría poner sí, yo cada sé, uno. Lo entiendo, pero mira, eso estaría bueno si el resultado de percepción de la gente lo hubiese aprobado. Quiere decir que sus políticas, aunque la oposición no lo tenga, yo los mantengo. Pero cuando te están dando elementos suficientes, evalúelos, presidente. Mira, pero Julio, mantenga los que debe mantener. Es que es inminente que van a haber cambios. ¿Pero cuál? ¿Cuando cambió de gobierno o cuándo? Por ejemplo, el director general de medicamentos espero que no ya sean dijo, en el 2019. No, mira, el director general de medicamentos ya dijo que va a correr de candidato a alcalde. Sí, pero es que ya está terminando su periodo. Ya está terminando su él tiene un periodo legal, ahora, lo termina y ya no se puede reelegir. ¿Ustedes creen que la percepción del ministro de Hacienda es favorable? Se tendría que cambiarlo, pues. Pues sí. ¿Y el ministro de Economía? Y el de Economía, o sea, no, pero tampoco podés decir que todo está... No, ya hablamos de que hay un porcentaje de buenos sí, pero es tu percepción. Pero el presidente ya dijo que no estima hacer cambios tal vez, en el gabinete. Yo mi planteamiento va en sentido, no lo digo si mi percepción es la que debe prevalecer. No, señor presidente, haga un gabinete, evalúe la gestión de cada uno de sus funcionarios y si al final de la sumatoria usted determina de que merece estar, pues déjelo, porque al final, oiga bien, al final la factura se la van a pasar a usted con consecuencia a su partido político. Entonces, las decisiones que tome hoy en esta van en función de lo que le espera dentro de 2 años. Yo diría una cosa. Estoy de acuerdo con que el presidente debe de evaluar su gabinete. Eso hay que hacerlo periódicamente. Tiene que haber de manera periódica una evaluación del desempeño de cada uno de los ministros. No sé si se hace, pero debería de haber. Es el deber ser. ¿Qué es lo que pasa? Si hay cuotas, supongamos que, como dice Quirio, le dieron la cuota al Partido Comunista y es de Merino, y el señor es incapaz, pues hombre, que llame a Merino y le diga, mira, cámbiame este muchacho que me has puesto, mantener la ya no plaza. Puede, ya no puede porque no se puede ya está metido en el porque Citrans. son realidades, es que son realidades que hay que saber enfrentar. Todo gobierno tiene cuotas entre los sectores de poder. Las tenía Arena, claro que las tenía. Allá habían cuotas de grupos económicos, habían cuotas de sectores de partido y habían cuotas de las familias. Es decir, hay cuotas siempre. Si atendiera la observación tuya de las cuotas, que son realidades y lo han habido en todos los gobiernos de este país. El tema no es de cuota, el tema es de personas, el tema es de funcionarios. Vos me evaluás si mi actividad en el ejercicio de mis funciones es correcta, lo dejás, y si no, lo quitas. Al mismo que le dio la cuota, a eso estamos diciendo. ¿Por qué? Porque hay un resultado. No es de nosotros, es de percepción de la población. En el FMLN no se puede hacer eso. Bueno, yo no sé si podrá, pero entonces nos vamos por a qué? ver, Porque nos vamos a ver más adelante. Se sigue manejando como una comandancia general. Es que al final ojalá eso fuera. Fíjate que si fuera comandancia general, habría una dirección. El problema es que uno no encuentra exactamente dónde está el verdadero círculo de poder en el gobierno, más bien el verdadero círculo conductor. Uno lo que encuentra son diversas áreas conducidas de cada una por su lado, y por eso es que muchas veces entra en contradicción lo que está haciendo el presidente con lo que hacen los diputados en la Asamblea Legislativa o con lo que se hace en otras áreas. En realidad, uno de los problemas que le faltan al FMLN es internamente crear una verdadera conducción que le dé orientación al gobierno, y ahí es donde se podría generar la verdadera evaluación. Y otra cosa más, fíjate, eso evitaría el doble discurso. Correcto. Porque uno de los problemas que le pierde seriedad es que él vaya a la Asamblea Legislativa muy formal, haga un discurso que se oye bien, pero después va a la plaza pública. Hay que hacer un solo discurso. Una cosa es hacer una versión popular del discurso para que lo conozca la gente, pero otra cosa es modificar los contenidos u otra cosa es modificar las orientaciones. Fíjate, creo que ahí está el problema. El gobierno debe de evaluar, sobre todo en el gabinete social. Otra falla en la estrategia de comunicación. Exactamente. Ajá, nuevamente. Hay muchas cosas que este gobierno ha hecho buenas, pero no las ha sabido comunicar. Porque no tiene estrategia. Por eso, sí, pero va, pero sí creo que debe de llamar poderosamente la atención, señor presidente, el tema del subsidio. Debe llamarle poderosamente el tema de las tarifas eléctricas y de agua. Revíselas,
vea por el impacto que eso le va a generar en la percepción de la población. Por más que nosotros quisiéramos decir, hay cosas buenas, el gobierno ha adelantado cosas buenas, el que al final lo va a evaluar es el ciudadano, y el ciudadano lo que ve es su recibo, es su realidad. A eso es lo que le estoy planteando. Revise, haga un alto en el camino y vea en el tema del subsidio, vea en el tema de las tarifas y vea en el tema del acuerdo político. Si logra llegar a aterrizar en esos puntos, los próximos 2 años pueden ser muy positivos para su gobierno. Pero si estamos en año político, ya ahorita todo es político. Por eso deberían de hacerlo. Por eso, precisamente por esa afirmación para ver que si cierre lo mejor para posible. ver que cierre lo mejor posible. Ahorita estamos viendo de que ya está pasó la mitad de su gestión. En este momento es la campaña política la que manda. Y en este momento el FMLN se va a dedicar a hacer campaña política. Y todos esos sindicatos que andan haciendo desórdenes contra el gobierno, después se van a unir con el gobierno y toda esa, pero le van a pedir cuota. Y toda esa pantomima que hacen muchos que dicen que son opositores al gobierno, se van a unir otra vez y vamos a tener de nuevo diputados abundantes del FMLN en la Asamblea. ¿Qué va a hacer Arena? ¿Qué es lo que va a hacer Arena? A Arena lo que le queda es seguir desgastando al gobierno, seguir negándole los préstamos para que el gobierno entre en crisis y aprovecharse de la crisis. Pero al final, lástima este país. Porque al final quien termina pagando los platos rotos de esa polarización son la mayoría de este país. Yo creo que el gobierno en estos 2 años que le queda va a tener que priorizar. Y la prioridad en este momento se la está diciendo. Tiene que generar más empleo. No usted como gobierno, tiene que generar las condiciones para que se desarrolle el sector privado. Eso no significa privilegio. Genérele seguridad. El otro área que tiene que ver es precisamente la salud. Y por último, la inseguridad de este país. Si usted logra enrumbar en esos 3 rubros, señor presidente, puede tener resultados más positivos al final. Regresamos después de esta pausa comercial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos habíamos quedado, entonces, de verdad, créanlo, es parte de la dinámica con la que trabajamos y también la seriedad con la que planteamos los temas. A ver, tú hablabas particularmente sobre estos temas de el énfasis que debe de tener el gobierno en lo que resta de su periodo con el tema de salud y el tema de la inseguridad. De la inseguridad y la economía. ¿Por qué razón? No por la apreciación o la percepción. Es que si usted la ve, la realidad se va a imponer. No necesitamos. Garrit dijo, mire, es cierto, tengo que entender el año político, pero precisamente porque son años políticos, tiene que tomar decisiones. No puede seguir en las actuales condiciones. Además, la conformación ahorita de la que tiene va cuesta arriba, con pues toda la oposición que va a tener en contra. Pero fíjate que no hemos hecho énfasis en la segunda pregunta que yo planteaba en el programa. ¿Qué papel ha jugado la oposición en estos 3 años de gobierno? Gracias a Dios ha tenido el FMLN, que no ha tenido una oposición. ¿Cómo así? Es decir, la oposición no es decir no por decir no. La oposición tiene que ser firme, tiene que ser constructiva, propositiva. No puedes negarte al todo y decir no porque no. Vaya, mira, esas posiciones cerradas no sí se ha puede. tenido oposición, sí ha ha habido, pero lo que pasa es que es poco propositiva, como lo eran ellos cuando eran oposición. Pero es que yo diría, están dándoles una cucharada de su propia medicina. Y si se va a llegar en el 19 a hacer exactamente lo mismo, la derecha tiene una gran posibilidad de recuperar el Ejecutivo. ¿Qué dosis crees que le va a recetar del otro lado otra vez el FMLN? Para eso se necesita un acuerdo político para que en los próximos 20 años este país salga de donde está. No pueden haber ese nivel de confrontación, el país no aguanta. No vas a ver acuerdos políticos en estos 2 años.
Pues no, todos deberíamos no va a estar haber ni pensando acuerdo en eso. fiscal. No va a Ni haber acuerdo nada. fiscal, ni segundo Arena acuerdo. se va a cerrar a seguir la misma estrategia que tiene. Yo creo que no. De hacer todo lo que pueda para que el gobierno no tenga los fondos necesarios para nadie terminar negocia el por programa. buena voluntad. Las negociaciones se imponen a la fuerza. Y según tu si yo te correlación, puedo hombre, imponer algo, te lo te va a lo imponer. impongo. Y eso es una ley de la naturaleza, casi es una ley que la tenemos como humanos. Y que si podemos imponer, imponemos. Negociamos cuando no podemos imponer. Por lo tanto, el presidente tiene recursos para, aún en medio de un periodo electoral, imponer una negociación. A lo mejor con acuerdos limitados sí lo tiene. ¿Qué necesita el gobierno? Primero, definir prioridades. Y yo les digo, tiene 3 prioridades en este momento. Lo fiscal, porque eso es instrumental. Sin dinero no hace nada. Segundo, la seguridad. Y tercero, la economía, le hace generación de empleo. Son sus 3 objetivos. Concéntrese ahí en ese periodo. Sobre esa base, evalúe su gabinete. El gabinete yo no lo puedo evaluar en abstracto. Tengo que evaluarlo sobre la base de donde yo quiero llegar. Y entonces ahí defino. Así es. Y que me dé los resultados. Correcto. Entonces, evalúelo. Mantenga las cuotas de poder. No le tenga pena. Eso no es malo. Todo gobierno tiene en su gabinete cuotas de sectores de poder. No rompa esa correlación, pero cambie a las personas incapaces que no le van a servir de nada. Pero reenfoquémonos en el discurso político, no del presidente. Hay un discurso de plaza, que es típicamente el que se dio el 1 de mayo. Incendiario contra los Estados Unidos, contra la sala. Eso yo estimo que va a continuar, porque quiere ¿Qué dijo afianzar. contra los Estados Unidos? Vos en el discurso. Yo no, es decir, Véanlo, yo no fui. véanlo. Pero Ellos no, están de los contra contra la política de los Estados Unidos. Sí habló. Entonces, ese discurso de plaza va a continuar para afianzar su voto duro. Y va a haber otro discurso paralelo para tratar de convencer Pero a ¿sabes los, cuál es el problema, Garrido? a la clase media. Que con los votos duros vos no ganas las elecciones. O sea, pero tenés que afianzarlo porque es tu base. Por supuesto, pero la diferencia entre la izquierda y la derecha, que el voto duro de la izquierda es más disciplinado que el voto de la derecha. ¿Qué es lo que tiene? Y por eso es que el señor presidente debe evaluar a sus funcionarios, porque el que tiene que cautivar no es el que está con usted, es al que no está con usted. Ese es el error de enfoque. Esa gran mayoría de la población que sí resiente cualquier medida. Por eso es que tiene que ser hábil, evalúe su gabinete. Pero Julio, mira, es que muchos de los funcionarios que tiene el presidente Sánchez Serén son los activistas que andan haciendo campaña ahorita para las elecciones del 2018 y 2019. Entonces, es decir, si vos analizás puesto por puesto, excepto el Ministerio de Economía, el ministro más bien, y la viceministra Merlin, excepto ellos, y unos 2 más, como el ministro de Turismo, no son activistas que vienen de la guerrilla. Los que vienen de la guerrilla y están en puestos claves son los que están haciendo la campaña del FMLN todos los días. Y el FMLN puede darle una sorpresa a Arena, aún con el desgaste que tiene. Eso lo vamos a ver, va a pasar primero por el resultado de la Asamblea Legislativa. Que es la antesala del 19. Claro, si en la Asamblea Legislativa el FMLN logra por lo menos 35 diputados, el FMLN es un candidato a la reelección en la presidencia de la República el 2019. Mira, lo que pasa es que, en su mejor momento que ha tenido el FMLN hoy, que venía de un gobierno y que le dieron el Ejecutivo, sacó 32, te puedes imaginar con el desgaste natural que tiene en este momento. No, en lo sumo creo que la correlación se mantendría, si es que no se cautiva más gente a que vote. Al final, lo que debe tener muy claro el presidente de la República, que es el presidente de los que votaron y no votaron. Él es el presidente de los salvadoreños. En su carácter personal puede tener su corazón en un partido. Entonces, ¿en función de qué está haciendo usted? De gobierno. Una cosa es su partido político y otra cosa es el gobierno de la República. Por ahora la correlación legislativa se va a mantener.
por ahora. Eso lo indica incluso la encuesta del día de ayer de la prensa gráfica, en que está reflejando un empate técnico. La diferencia está dentro del margen de error de la encuesta. No, si el problema no es ese. Así es, y tiene razón Kirio. El punto es que la gente solo ve los dos partidos, es decir, condena la polarización, no le gusta la polarización, pero la mantiene a la hora de votar. Y la encuesta de ayer es la mejor demostración. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Juan José? ¿Dónde va a quedar Gana? ¿Y dónde va a quedar el PCN? En la encuesta de ayer estaban muy bajos. Incluso Gana estaba por debajo del PCN. Mucho cuidado. Bueno, entonces, eso es lo que le podría dar alguna gobernabilidad al país. Pero si todavía Gana y el PCN mantiene sus cuotas. Ok. Les agradezco que nos hayan, como siempre, compartido los diferentes argumentos y valoraciones frente a este tema que tuvimos hoy y que se da en el contexto de la celebración de los 3 años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Puntos elementales positivos, puntos críticos que obviamente suman a una lectura propia para que usted pueda construir su propio escenario. Ese es el verdadero objetivo de nosotros. Los espero en radio mañana a las 7. Gracias, Juan José, gracias, Julio, gracias, Garrido, gracias, doctor Salgado. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.